Muy buen día, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión continuamos con el Diplomado de Títulos Valores. En esta ocasión nos acompaña el expositor Eli Palomino Gutiérrez con el tema factura conformada y el contrato de factoring y el warrant. El expositor Eli Palomino Gutiérrez es especialista en Derecho Corporativo, Negociación Empresarial y Derecho Constitucional. Es asesor legal externo de la institución B-Lawyer, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción, cuenta con diversos estudios europeos en arbitraje internacional y negociación. Asimismo, es coautor de libros jurídicos y empresariales. Estimado doctor, es un placer contar con su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. A ustedes, estimados amigos. Voy a compartir, por favor, la pantalla para hacer la presentación. Ya, muy bien. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar ahora dentro de toda la estructura de los títulos valores de este curso de especialización que está dando el Instituto B-Lawyer como un apoyo a la comunidad jurídica y también para formar un debate. En primer lugar, ¿qué son los títulos valores o valores negociables? Como diría Ricardo Beaumont, Osvaldo Hunskopf y el mismo Hernando Montoya, de la modalidad o de la forma del lenguaje correcto para usar. Un título valor denota una materialización per se, título. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Como veremos en la sesión de hoy, el factoring o la factura negociable no necesariamente es a través de una materialización, sino que existe un mecanismo de desmaterialización de esta, y que incluso para ir a Cavalli y empezar la actividad de la comercialización, del descuento a este tipo de título de valor, hay que desmaterializarlo, de tal manera que considero que debiéramos llamarlo más que títulos valores o más que título valor, valor negociable. Entonces, hay una diferenciación también en la doctrina entre un valor en título o título de valor y un valor electrónico que vendría a ser en buena cuenta una anotación en cuenta. Los valores negociables, propuesta dirigida por el doctor Ricardo Beaumont y a la cual me adhiero, es el término correcto, dentro de nuestra Ley General de Sociedades tendrían la letra de cambio, los cheques especiales, entre paréntesis, el pagaré, certificado bancario de moneda extranjera, certificado bancario de moneda nacional, tenemos el certificado de depósito, que es distinto al warrant y que en algunas doctrinas lo toman como algo similar o como un sinónimo, como lo que he estado revisando en la doctrina argentina, ¿no? Es un sinónimo del título a la orden del depósito y garantías mercaderías. Entonces, es eso, tenemos el THN, título de crédito hipotecario negociable. Es un título de valor novísimo, lamentablemente no tuvo el alcance o el impulso que se deseó, que se esperó. El doctor Rolando Castelares, autor y responsable, creador de este tipo de título de valor en nuestra actual Ley General de Sociedades, en tertulias, conversaciones, indica que lo que se esperaba era darle un dinamismo a la actividad de financiación con las propiedades, ¿no? Pero muy pocos THNs a lo largo de estos últimos años se han visto. La factura negociable, que vamos a hablar hoy, que es un mecanismo idóneo para obtener la financiación, hablo de los sectores micros, empresariales, porque tienes una factura, es un empresario con un dinero que no puedes disponerlo en este momento, porque tu factura es pagadera a 30 días, porque a 60 días los servicios que brindes van a ser cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que haces con tantas facturas y no puedes tener la liquidez, el cash, para poder realizar otras actividades, ampliar tu objeto social, reinvertir o simplemente hacer uso de? Hoy vamos a ver la alternativa de la factura negociable y cómo existe una herramienta, un instrumento contractual que viene a ayudar a esta situación, a la factura negociable a través del factoring, como a través de un pequeño descuento o de un factor por el cobro de tu factura, de tu recibo por honorarios o de algún documento que sustente un crédito, puede ser
dinamizado y puede ser cambiado por liquidez. El conocimiento de embarque, la carta de porte y los valores mobiliarios que conocemos como las acciones, certificados de suscripción preferente, los bonos, los papeles comerciales, los títulos de participación, los certificados de participación en fondos mutuos, sean de inversiones en valores o de inversión propiamente dicho. Son cosas que ustedes ya han visto a lo largo de este curso, pero que es necesario comentarlos y mencionarlos a efectos de hacer un refresh de lo que vamos a ir y hacia dónde apuntamos. Otros valores regulados en nuestras leyes son las famosas BEC, que son la valor de empresas en concurso, que en la pandemia ha sido interesante darle una mirada a este tipo de títulos valores o de valores negociables y ver cómo han ido funcionando, ¿no? Luego tenemos el valor del producto agrario. Bueno, ingresamos los valores negociables especiales o a los títulos valores especiales. Dentro de ellos tenemos la factura negociable y también tenemos el warrant. Quiero llegar allí. También tenemos el warrant. El warrant. El factoring no es un título valor, o no es un valor negociable. El factoring es un contrato empresarial. El factoring, imaginémonos como un producto, como una máquina que recibe insumos y de esos insumos saca dos cosas. Uno, el cash para el microempresario o el empresario, el cash, y luego también saca una acción. ¿Cuál es la acción? La de encargarse del cobro de aquello que está dando. Entonces, ese es el factoring, un contrato donde ingresas algo. ¿Ingresas qué cosas? Documentos que acrediten que tienen algún crédito pendiente de cobrar. Factura negociable, recibos por honorarios, o algún documento que acredite el crédito. Ese es el factoring. Es una maquinita, supongamos, para hacerlo figuradamente, donde uno ingresa esos documentos y donde salen como productos el cash flow necesario para el microempresario y para el empresario que hace factoring, y también sale una obligación, el de encargarse del cobro de ese. O sea, hay un traslado al final de responsabilidades donde la carga, la responsabilidad del empresario de hacer el cobro deja de tenerla. Y supongamos, de 100.000 soles recibe 95.000 soles y 5.000 soles quedan para la empresa que hace factor, ya para el factor. Y ellos se encargan de realizar el cobro, de en caso de incumplimiento tomar las acciones legales. Como lo veremos, y no me quiero adelantar ya mucho, el factoring pues, puede realizarse por empresas del sistema financiero o puede realizarse por empresas que no están dentro del sistema financiero. El factoring es una maquinita interesante porque dentro de la operación de factoring puedes hacer operaciones alternativas que coadyuven a que se pueda ejecutar el cobro o coadyuven a que el factor, la empresa que realice el factoring, tenga canales, mecanismos o herramientas para ejecutar en caso de incumplimiento. Es una cosa interesante porque incluso dentro de un factoring puede estar cubierto un leasing, dentro de un factoring puede estar apalancado unas facilidades crediticias, dentro de un factoring puede estar unido una dación en pago. Es una cosa increíble que ya lo vamos a ver en teoría, y que algunas cosas prácticas se las voy a comentar. Esto a raíz también de la experiencia de estar en una empresa dedicada al factoring y que me permitió tener una visión mucho más amplia de cómo obtener financiaciones eficaces, prontas, rápidas y sobre todo liquidez para los microempresarios. Bueno, vamos primero por la factura negociable, que es un título valor, que se encuadra dentro de este diplomado que el Instituto Biloyer nos da de
especialización en títulos valores. A ver, la factura negociable. La factura negociable tiene sus antecedentes. Antes se conocía como factura conformada, que estaba en la Ley General del Sistema Financiero. No había sido retirada, o sea, no se incluía dentro de esta factura conformada per se dentro de la Ley de Títulos Valores. Cabe mencionar que hay algunos documentos que tienen este carácter de mérito ejecutivo y que no están en la Ley de Títulos Valores, pero sí tienen características de títulos valores, como por ejemplo nuestros amigos que hacen comercio exterior, las empresas de logística, tienen el Bill of Lading. Entonces, este Bill of Lading tiene el carácter de título ejecutivo, no es un título valor, pero lo tiene. Igual, la factura negociable primigeniamente se llamaba factura conformada, estaba en la ley 26702, que es la ley general del sistema financiero. Pero en el 2000, cuando se conformó la comisión presidida por el doctor Romón, integrada por el doctor Rolando Castelares, se decidió incorporarla a la ley de títulos valores como una herramienta idónea para que el microempresario pueda obtener liquidez, pueda ampliar su objeto social o en todo caso pueda inyectar capital para dinamizar la economía. Entendamos que en el año 2000 ya habíamos superado la inflación, pero entrábamos a un periodo de recesión. Habían conflictos políticos que un poco colocaban, como toda situación política, al microempresario en un momento un poco complejo, y la inyección de un nuevo mecanismo, de un nuevo instrumento cambiario para la obtención de financiación era una herramienta interesante. Entonces es así que en el año 2000 la factura conformada, tal cual, se inserta a la ley de títulos valores, lógicamente la actual, la vigente. En el año 2010, la factura conformada, o sea, toda esa estructura tiene un producto también. Tiene un producto, que es la factura negociable. Esta factura negociable, este documento cambiario, permite poder también tener la posibilidad de endosar la tercera copia de las facturas, del paquete de facturas en sí. La factura negociable como título valor ha sido promovida también por otras leyes, como es en el año 2010, con la ley 29623, que es la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Entonces, son instrumentos que han permitido y cómo la legislación ha ayudado a esto, a conocer un poco más en qué consiste este producto y sobre todo a brindar al sector microempresario, que es el sector que tiene el 73% de la PEA, y luego también es el sector que está en mayor dinamicidad, que al momento de emitir las facturas le dicen, oye, te vamos a pagar en 30, 60 días, entonces es el sector más golpeado o que tiene mayor impacto este tipo de alternativas de financiación, de endosar tus facturas a un banco. Claro, como lo ha ido demostrando también la propia legislación, este endoso a veces muchos bancos no lo aceptaban, o sea, no lo veían como un instrumento idóneo, adecuado, por algunas falencias que tenían, o no lo veían como un instrumento idóneo, adecuado, porque tenían que apalancar otras cosas que no te permitían. En cambio, como lo veremos en breve, la versatilidad de un contrato empresarial, como es el factoring, la dinamicidad de este tipo de contrato y sobre todo las ventajas para poder darle cobertura a la empresa que realiza el factoring, hizo que el impulso que se dé en su momento del factoring haga que la factura negociable no tanto esté para el endoso, sino haga que la factura comerciable sea como aquel insumo requerido para poder insertarlo dentro de la operación de factoring. Antecedentes: en el 2015 la factura negociable, o sea, la ley 30308, hay una ley que modifica las normas de factoring y descuento. En el 2015, respecto a la factura negociable, hay un decreto, el 1178,
que establecen disposiciones para impulsar el desarrollo del factoring. Y con la resolución de la SBS se da el reglamento del factoring y descuento, y también se impulsan las empresas de factoring, que hoy pues hay incluso una asociación de factoring donde se discuten las mejores alternativas o propuestas legislativas para darle también mayor impulso a este tipo de contrato de financiación. Entonces, intervinientes en la factura negociable tenemos el adquiriente, tenemos el proveedor, tenemos el legítimo tenedor, es quien está legitimado a cobrar la factura negociable. El proveedor es quien emite la factura comercial o recibo por honorarios, lo que hablábamos. O sea, en la factura negociable, a veces se limitaba a estas dos cosillas. El recibo por honorarios, factura conformada. O sea, no es una factura comercial, sino la factura conformada. En cambio, en el factoring es cualquier documento que garantice un crédito. El adquirente en esta relación o en esta situación de intervinientes es el comprador del bien o servicio, es el que paga la factura negociable. Aquí tenemos la factura conformada, es el comprobante de pago emitido de manera física o electrónica, que es en sí la factura comercial, lo que nosotros cuando vamos a una ferretería para comprar insumos de construcción, o cuando pedimos en cualquier situación comercial la compra de algún bien mueble, nos lo dan. La factura negociable es un título valor representado físicamente o por anotación en cuenta y que tiene la denominación de factura negociable. Dentro de la estructura de los títulos valores, recordemos que el principio de literalidad es el que prima en toda la relación cambiaria, desde su origen hasta el cobro de esta, o caso de incumplimiento hasta su ejecución. ¿Qué es un título de valor? ¿No? Antes, la factura comercial, lógicamente hablemos de eso, respecto a la factura conformada, no tenía mérito ejecutivo, simplemente era un documento contable. Es un documento contable donde indicaba la vida económica contable que aparecía o la actividad que se había realizado. Pero ahora la factura conformada tiene mérito ejecutivo. Transferencia de las letras se dan por endoso. Las transferencias de la factura se hacían antes a través de contratos de cesión de derechos. Oye, tengo una factura por cobrar. Mira, es de 100.000 soles, pero quiero liquidez. Ya, ok, te compro tu factura. Hagamos una cesión de derecho y listo. En cambio, ahora la transferencia en las facturas negociables, por ser un título de valor, tiene y por tener esta peculiaridad, estas características, se transmiten por endoso. La cobranza era una deuda civil, lógicamente la factura comercial. En caso de falta de pago, se demanda el pago de la suma de dinero y dependiendo de la cuantía, se lleva a un proceso sumarísimo, abreviado o de conocimiento. Un mecanismo un poco largo, pesado, y donde no te brindaban algunas alternativas prontas, rápidas. El título de valor en sí, al tener un mérito ejecutivo, la cobranza era con protesto y sin protesto plazo de 8 días calendario y luego del vencimiento, y sin protesto debiera indicarse, ¿no?, como cláusula especial. Y luego se iniciaba el proceso ejecutivo de 2 años. La factura negociable, concepto y finalidad, ¿no? Es un título de valor a la orden, por eso es que se transmite por endoso, se origina en la compraventa o en la prestación de servicios e incorpora el derecho de crédito respecto al saldo del precio. La finalidad principal con la que se creó es el acceso al financiamiento a través de proveedores, sean estos con la comercialización de facturas comerciales o con la emisión de recibos por honorarios. Y la tercera copia, supongamos que, no sé, supongamos que este sea mi talonario de facturas. Tenemos la primera copia emisor, SUNAT,
el cliente y lo que es la factura negociable. Y ahí se indicaba factura con negociable, la tercera copia. Entonces, esa es una ventaja tremenda, ¿no? La tercera copia era el comprobante de pago impresos o importados denominados facturas conformadas y recibos por honorarios, ¿no? Entonces, las facturas negociables, requisitos si es emitido en físico, ¿no? Ahora, como sabemos, la SUNAT está dando una priorización de las emisiones electrónicas. Y entonces, los requisitos propios que señala la SUNAT, adicionales a ellos, se requiere firma y domicilio del proveedor a cuyo orden se emite, domicilio del adquirente, del bien usuario del servicio a cuyo cargo se emite, fecha de vencimiento, falta de indicación, 30 días desde la emisión, monto neto pendiente de pago de cargo del adquirente, la fecha de pago. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, estos son los requisitos que se requiere para la factura negociable. Son una ventaja porque nos permite poder tomar en cuenta cuáles son aquellos elementos para poder insertarlos dentro de la factura conformada, factura negociable. Requisitos si es electrónico también es que la que aparece en la factura comercial y el recibo por honorario electrónico, a partir de los cuales se origine la factura negociable. La firma de proveedor también puede ser la clave SOL, cuando en su función de firma electrónica vincula al proveedor con la factura comercial o recibo por honorario. O también la muy conocida y muy usada hoy, firma electrónica, que también es una alternativa ideal, idónea, que a lo largo de todo este tiempo de pandemia nos ha ido sirviendo. Los modelos de confección de la factura negociable son los sugeridos por la SUNAT, ya están establecidos, es más, o sea, no hay que crear algo, sino seguir los formatos que la propia SUNAT nos emite, ¿no? Eso es la ventaja, ¿no? En caso que no sean iguales, no deben distorsionar las características de los demás ejemplares, o sea, de la estructura de los elementos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que si bien existe un talonario, por ejemplo, para las letras de cambio, algunas empresas tienen sus letras de cambio, ¿no? Con su estilo, su forma, pero conservando los elementos. Es lo mismo para este título valor a la orden, como es la factura negociable. Es lo mismo, ¿no? Se puede tener un formato en cuanto a estructura distinto, pero debe conservar los elementos que requiere, los que ya hemos mencionado. La información adicional y su llenado puede ir en el anverso o reverso de la factura o recibo. Claro, por ejemplo, si yo puedo endosarlo, coloco los elementos de la relación cambiaria primigenia aquí, y luego al dorso puedo endosar. Endosado en favor de... Y ya, y listo. Y ahí es como puedo empezar ya la circulación. Es lo que se estila hacer. Los modelos, las fechas de vencimiento e intereses, ¿no? A fecha fija de vencimiento, a la vista, a ciertos plazos desde su aceptación, a ciertos plazos desde su emisión. Si el pago es en cuotas, la falta de pago de uno más de ellas, el protesto, la cláusula de no protesto, el tenedor debe dejar constancia de los pagos recibidos. Es necesario pactar intereses compensatorios desde su emisión, detracciones y retenciones en la factura negociable también, tratándose de facturas por operaciones en las que se apliquen las detracciones o retenciones del IGB, o recibos por honorarios en los que se apliquen las retenciones de renta. La factura negociable debe consignar el monto neto pendiente de pago de cargo del adquirente del bien. Esto es importante porque cuando se estila o se busca la financiación, a veces no se toma en cuenta, o se toma en cuenta, el microempresario toma en cuenta solamente valores netos y no valores afectados. Entonces se distorsiona un poco el cobro y empiezan ya a acarrear los primeros problemas. Por eso es importante indicar y hacer estas especificaciones, ¿no? Las facturas de requisitos para el proceso judicial, que no haya consignado su disconformidad del producto recibido, del bien recibido, o del servicio recibido, ¿no? Que se haya dejado constancia de la entrega,
el protesto si no tiene vencimiento, se protesta luego de los 30 días. Hay una presunción de conformidad, esto es importante indicarlo. O sea, una vez que uno emite por los medios idóneos, expresos, que se puedan conocer, hay una presunción de conformidad del bien o presunción de conformidad de los servicios que se vienen recibiendo o del servicio que se ha recibido de 8 días hábiles desde la entrega de la factura negociable. Si dentro de ese plazo no pone disconformidad o no pone algún rechazo a, entonces se presume que hay una conformidad, ¿no? La famosa conformidad presunta de la aceptación de la factura negociable a través del producto o servicio recibido. Venció el plazo sin que el adquiriente comunique, se presume conformidad. Si fue transferida antes, el proveedor debe dejar constancia. Esto es también importante mencionarlo, ¿no? Los reclamos posteriores por vicios ocultos que pueden suceder, pueden ocurrir, permiten al adquiriente oponer secciones personales solo contra el proveedor y contra su endosatario en procuración, sin tener derecho a retener respecto al legítimo tenor de la misma el monto pendiente de pago, ni demorar dicho pago. ¿Y esto en razón a qué cosa? A un principio fundamental que rigen los títulos valores, que es el principio de autonomía e independencia. El título valor tiene autonomía e independencia respecto, respecto de la relación civil, primigenia, principal. Entonces, eso es importante tenerlo, ¿no? Hay una independencia del título valor de la relación cambiaria respecto a la relación causal. Es importante mencionar eso. El procedimiento. El proveedor emite la factura. El proveedor entrega la factura. Tiene 8 días hábiles, el adquiriente acepta o no dice nada, que es la famosa presunción de conformidad. El adquiriente impugna la factura, esta factura no puede ser transferida, concluye el proceso lógicamente. Cuando hay la aceptación o la conformidad, se hace la transferencia de la factura, se hace una comunicación al adquiriente hasta 3 días antes del vencimiento. El vencimiento se inicia la cobranza. Transferencia e información, la factura negociable es emitida en forma física, la factura negociable es emitida en forma electrónica. Son las transferencias e informaciones requeridas. Por un lado, tenemos que la transferencia de la información se hace por endoso, o si es emitida de forma electrónica, se hace mediante la anotación en cuenta ante Cavalli, ¿no? Entonces, en esta segunda situación, desde el momento en el que el adquiriente es notificado sobre el registro ante Cavalli. Entonces, la transferencia de información, el proveedor comunicará al adquirente con constancia fehaciente de la fecha de su entrega acerca de la transferencia, señalando la identidad del nuevo tenedor y la información para el pago de crédito representado en la factura negociable. El adquirente realizará el pago del legítimo tenedor según haya sido notificado, salvo que se le instruya algo diferente de forma previa. Todo acuerdo que restringe el límite o prohíba la transferencia de la factura comercial es nulo de pleno derecho. Claro, en tanto y en cuanto hablamos de factura negociable. Téngase entendido de que los títulos valores no pueden tener una condición porque o si no deja de ser tal. ¿Entienden? ¿No? Yo no puedo colocar alguna condición suspensiva, ¿no? Por ejemplo, páguese a la orden de, tengo la letra de cambio y debajo coloco siempre y cuando se construya el 5º piso del edificio Torre Azul. Puedo colocar una invalida, ¿no? O dejo de tener la posibilidad de cobro. Entonces, se declara nula ese inserto. No puede haber alguna condición, no puede haber algún elemento que condicione el título valor. El título valor es un documento cambiario e incondicional. Hay un mecanismo también de compliance aquí, de la prevención del lavado de activos, que se pagará el saldo insoluto de la factura negociable. Es una indemnización igual al saldo más el interés máximo convencional por el tiempo que transcurra, si es que el adquiriente impugne dolosamente o retenga indebidamente la factura negociable. Se impugna la factura negociable o la calidad de los bienes o servicios y el proveedor de los mismos oculta dicha información y transfiere el título de valor. Es decir, a pesar de que el proveedor del bien o servicio
sabe que han impugnado sus bienes que ha fabricado, han impugnado, han rechazado los servicios que está brindando y aún a pesar de ahí presume o indica esto de conformidad y así, entonces pagará todo el insoluto más una indemnización. En caso de pago en cuotas, el proveedor oculta los pagos realizados por el adquiriente o usuario o por tal razón el legítimo deudor del título de valor no logra recuperar el monto de financiación. También está obligado a esta situación. Prevención de lavado de activos, el adquiriente debe verificar la procedencia de la factura negociable. En todo caso, el adquiriente queda exonerado de responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como adquirientes en la factura negociable. Quienes adquieran factura negociable deben adoptar medidas, metodologías y procedimientos orientados a evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas directa o indirectamente para el lavado de activos. De ser el caso, deberá informarse a las autoridades competentes. Esto en cuanto a que se usan algunas empresas fachadas o se emiten facturas sobre pretexto de vender algún bien o prestar un servicio para blanquear dinero, ¿no? Entendamos que este mecanismo cada vez es mayor y por eso los instrumentos de compliance permiten identificar estas situaciones, ¿no? Para evitar el lavado de activos, el PLAF, estas cosas, ¿no? Los beneficios de la factura negociable para el proveedor y para el tenedor, ¿no? Para el proveedor tenemos que mejora la disponibilidad del capital de trabajo y liquidez. Para el tenedor del título de valor tiene mérito ejecutivo, los vicios ocultos no afectan el derecho de cobro, hay una sanción al proveedor que oculta pagos afectados en cuotas y al adquiriente que impugne dolosamente o retenga indebidamente la factura negociable. Imagínense, te emiten la factura negociable, se te hace el pago y al momento de vencerse para el cobro vas a cobrar y dices, oye, yo esa factura desde un inicio la he rechazada. Esos productos desde un inicio no me han parecido idóneos, adecuados. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta y comentarlo. Luego tenemos el factoring y descuento el factoring. El banco adquiere a título oneroso de un cliente instrumentos de contenido crediticio. Ya no está, aquí estamos hablando ya no de un título de valor. Aquí lo que estamos hablando es de un producto comercial. Estamos hablando de un contrato empresarial. De este contrato que ciertos instrumentos comerciales o cambiarios me permiten ser usados para obtener liquidez. En el factoring no hablamos de una operación cambiaria. No. El factoring usa algunos elementos cambiarios, sí. Incluso puedo hacer factoring con letras de cambio. Claro, sustentadas en facturas comerciales, que estas las tengo que también desmaterializar, las facturas comerciales y registrarlas también en Cavalli. O sea, hay todo a través del fact track. Entonces, hay toda una operación que se hace, ¿no? Pero pueden sustentar algunas en letras de cambio. O también se estuvo discutiendo el año pasado que cuando uno va a hacer contratos con el Estado y te emiten algunas aceptaciones, te dan algunas adendas, o es más, te dan algunos mecanismos que acreditan que vas a contratar con el Estado, también con esas puedo hacer el factoring. Sin embargo, muy pocas empresas del sistema que realiza factoring, sea bancario o no bancario, compran este tipo de instrumentos porque saben que hay una línea ya respecto de cómo es que paga el Estado a sus proveedores, ¿no? Por eso es que es un poco complejo vincularnos o irnos por esa línea, pero en buena cuenta el factoring como contrato empresarial, lo que permite es eso, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Poder dar una dinamicidad mayor y usar los instrumentos, sean comerciales, sean cambiarios, para obtener la liquidez y la financiación necesaria. El banco adquiere o alguna empresa
que no pertenece al sistema bancario, adquiere a título oneroso de un cliente instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El banco asume el riesgo crediticio de los deudores o alguna persona del sistema, o alguna empresa del sistema no bancario. Asume el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos. Traslada en buena cuenta la responsabilidad del cobro, ¿no? Ese riesgo de cobro, y lo que hace es, frente a esa factura comercial, frente a esa factura conformada negociable, frente a ese recibo por honorario, lo que hace es apalancar. Tengo 100.000 por cobrar, frente a un pequeño descuento, un pequeño factor, hago ese descuento y le doy liquidez, y el riesgo crediticio asumido lo cobro por ese porcentaje o ese factor que yo uso para poder empezar todo el engranaje, ¿no? Los instrumentos de contenido crediticio deben ser de libre disposición del cliente. No se podrá realizar con instrumentos vencidos. Lógicamente, no tiene lógica o no tiene sentido el cobro. ¿Y qué pasa si tengo un instrumento vencido? Converso con mi beneficiario final y le digo, oye, ¿sabes qué? Actualicemos esta factura, o en todo caso, actualicemos el servicio. Amplío el servicio, actualizamos la factura, prolongamos la fecha de vencimiento y ya está. El factoring puede ser la factura negocial, la factura comercial, facturas conformadas, o títulos, valores representativos de deuda, en su mayoría todo. Entonces, tenemos la letra de cambio, tenemos el pagaré. Debe realizarse con conocimiento previo de los deudores. Se presume que los deudores conocen del factoring cuando se tenga evidencia de la recepción de la comunicación en sus domicilios, o si se señalen los instrumentos u otra evidencia indubitable. Lógicamente, cuando se realiza factoring, de ordinario, estas empresas que hacen factoring informan a los deudores de que se está haciendo factoring, porque recordemos que hay que recibir la conformidad de ellos, ¿no? Y tienen que ellos también firmar este documento, de tal manera que se tiene que hacer una comunicación cruzada. El factoring, este es el mecanismo del factoring. ¿Cuál es la estructura o cómo es que funciona el factoring? Tenemos el proveedor, tenemos el pagador, y aquí está el banco. He puesto banco porque entidades financieras tienen institucionalizados el tema de factoring, pero allí también pueden colocarse empresas del sistema no bancario que realiza factoring. Por ejemplo, Factoring Total, Primus Capital, entre otras, ¿no? Que realizan este tipo de operaciones. Tenemos el proveedor, el pagador, el banco. Vemos que el proveedor le vende un bien, un servicio a su pagador. El pagador le emite la factura, letra, pagadera a 60 días, a 40 días. ¿Y qué hace el proveedor? Transfiere la factura o la letra al banco. ¿Y qué hace el banco? Paga la factura o letra al proveedor. ¿Para qué cosa? Para que sea el banco quien ejerza el derecho de cobro al pagador. Entonces, esta es la triangulación. Claro, ¿cómo se sustenta esto? O cómo operativamente se da esto. Se desmaterializa el título valor, la factura comercial, se ingresa en el FactTrack. El FactTrack es como entre comillas, como un app donde ingresan todos los datos, y de allí empieza ya la operación en sí, ¿no? Del facto. Entonces tenemos eso, ¿no? El proveedor de un bien, un servicio que va a prestar a una empresa. Esta empresa, supongamos, libros, ¿no? Unos 10.000 libros, lo voy a donar, lo voy a vender, estos bienes lo voy a vender a la Universidad de San Marcos, o a la Universidad Villarreal, entonces, o a la Universidad Complutense de Madrid. Los voy a vender y ellos me dicen, ok, tus 10.000 libros te lo compramos, pero aquí está la factura,
pero te vamos a pagar en 60 días de haber recibido el producto. Si es ok, 60 días, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo $100.000, o sea, 200.000 soles en esta factura, ¿no? Tengo plata, pero no puedo hacer nada. Esa plata no puedo, solo tengo que verla. Pues hasta que venza 60 días. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco un banco que me ofrezca un porcentaje menor de descuento o de un porcentaje menor de factor, o una empresa que realice factoring cuyo costo sea ínfimo, y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta factura y quiero negociarla contigo. Ok, transfiere la factura, se hace en el sistema factor toda la operación, el banco antes de comunica al pagador, entonces de esta operación que se está realizando, el pagador toma noticia, acepta, no acepta, y lo que hace el banco, la empresa de sistema no bancario que realiza factoring, da la liquidez. O sea, en una semana o en 3 días, uno puede tener ya la liquidez, el cash. Entonces, sin necesidad de ir a un banco, pedirte un préstamo. No. Ahí tienes la operación. Y es así como funciona. Se hace factoring. He visto factoring, por favor, de 5.000 soles. Claro, hasta factoring, pues, de 1.000.000 de soles. Entonces, o más, $1.000.000. Entonces, ese es el instrumento, ¿no? Para poder darles mayores coberturas. Si, por ejemplo, los factoring, como lo he visto en algunos casos, son mayores a los 200.000 soles, 300.000 soles, se hace aquí, dentro de esta triangulación, se insertan algunos contratos que permiten dar una mayor confiabilidad y seguridad para el cobro. Por ejemplo, un pagaré en blanco en caso de que el pagador incumpla, no pague, se rehúsa a pagar. El proveedor del bien o del servicio, va a tener la obligación de asumir también responsabilidades respecto a ese incumplimiento. Por tanto, el proveedor va a estar obligado a una debida diligencia de un correcto bien o de un buen servicio. Entonces, es una ventaja, o sea, realmente es un win-to-win por todos lados que quisiéramos mirarlo. Por un lado, el proveedor va a tener el cash, la liquidez inmediata, y por otro lado, el pagador o el beneficiario final del proveedor va a tener la seguridad de que al estar también de alguna u otra manera obligado o comprometido como responsable solidario, va a poder también brindar un servicio idóneo adecuado. Eso es en cuanto a la estructura del factoring. El pagador, tenemos los derechos, estoy quedando un poco corto de tiempo, tenemos los derechos del factor, las obligaciones del factor. El factor realiza todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos, cobrar las retribuciones que haya acordado con el cliente por la adquisición de los instrumentos y por los servicios adicionales que haya brindado. Hay servicios adicionales como, por ejemplo, la investigación e información comercial, gestión, cobranza, servicios contables, estudio de mercados, asesoría integral, estudio de títulos, si es que esta microempresa, su gerente general, tiene las facultades, no tiene las facultades, tiene que revisar también si es que se va a hacer alguna garantía, hay factoring con garantía, sin garantía, si esta garantía es apropiada, no es apropiada, o sea, si está hipotecado, no está hipotecada. Luego también tener la diligencia de que este gerente de la empresa que busca la financiación a través del factoring no tenga problemas de lavado de activos. O sea, se le hace un análisis compliance, tanto a la empresa como también al representante. Las obligaciones es adquirir los instrumentos, brindar servicios adicionales, pagar al cliente por los instrumentos adquiridos, asumir el riesgo crediticio de los deudores, ¿no? Del cliente, ¿cuáles son las obligaciones del cliente, ¿no? Es garantizar la existencia y exigibilidad de la vigencia de los instrumentos. Lógicamente, yo no voy a emitir como factoring un instrumento vencido o un instrumento inexistente.
las transferencias de los instrumentos, comunicar la realización del factoring a sus deudores, recibir los pagos que efectúan los deudores y transferir al factor. ¿Qué no pasa? En el supuesto que pasen, que el obligado, el pagador, no reconozca a la empresa de factoring y decida pagar directamente, o haga caso omiso y decida pagar directamente al cliente. Entonces el cliente tiene que informar eso a la empresa de factoring y desde luego transferir esos montos recibidos. Entonces, una obligación fundamental. Informar al factor sobre su situación patrimonial y comercial y la de sus deudores. Bueno, lógicamente el factor va a tener la debida diligencia de realizar este análisis, proporcionar toda la documentación necesaria y retribuir al factor por los servicios adicionales recibidos. Sus derechos es exigir el pago por los instrumentos transferidos en un plazo establecido y conforme a las condiciones pactadas. Exigir el cumplimiento de los servicios adicionales que estuviesen pactadas. Descuento es la figura inversa del factoring, ¿no? Aquí tenemos. Es la figura inversa del factoring. Si en el factoring alguien prestaba un bien o un servicio, en este caso alguien recibe un bien o un servicio. Lo mismo, pero de forma inversa. Es factoring y descuento. El factoring y descuento, ¿no? Tienen mérito ejecutivo en cuanto a descuento y factoring de títulos valores, y de los que son documentos comerciales no tienen mérito ejecutivo. Lo mismo que hemos visto en la diferenciación entre una factura conformada y una factura comercial, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que es el warrant, un poco para ir cerrando ya la conferencia de hoy. El warrant se da en el contexto de operaciones logísticas, se da en el contexto de situaciones comerciales, de envíos. Muchas de las agencias de carga, muchas de las, incluso agencias de aduanas, que realizan o que trabajan con este tipo de títulos valores, lo enfocan más a los temas de comercio exterior. ¿Qué es lo que dice el doctor Alex Sidney Bravo Melgar respecto de esta operación? Dice que el warrant es un certificado cuyo origen se reconoce en cuanto al sistema histórico en Holanda. En el derecho comparado se perfilan 3 sistemas adoptados por las distintas legislaciones. Hay una autonomía contractual tanto en relación a la creación como al mecanismo regulatorio del financiamiento. El sistema francés, su regulación es estricta. La administración pública interviene controlando la creación y funcionamiento de la operación, y el sistema italiano se controla solamente el funcionamiento de la operación. Los warrant, certificados de depósito, son títulos valores especiales, como lo reconoce nuestra Ley General de Títulos Valores. Especiales que son emitidos simultáneamente con el certificado de depósito, que representa garantía o prenda de las mercancías depositadas en un almacén, confiriéndole al titular derecho sobre esto. Entonces es importante indicarlo, es importante mencionarlo. ¿Qué tenemos acá? Que los warrants se constituye una prenda sobre las mercaderías. Es lo que es en buena cuenta el warrant. Una prenda sobre las mercaderías depositadas en la almacenera por cuenta del acreedor prendario portador del warrant. Los almacenes generales de depósito warrant indicarán la clase y especie de mercaderías, el valor patrimonial y el crédito utilizado, el lugar, es importantísimo, el lugar del depósito, el seguro contratado, el plazo del depósito, porque pueden haber sobrecostos, sobreestadías, y que éstas, dependiendo del tipo de especie y del país, ya no puedan ser retiradas y tengan que ser incineradas, exigiéndose cobro de sobreestadías, costos de sobrealmacenaje y gastos de incineración. Y dependiendo del lugar, por ejemplo, hace poco pasó con una empresa que hizo el envío, pero que su agente comercial no coordinó bien la entrega en Hong Kong, en Taiwán, perdón, y tuvo que llevarse a Hong Kong para su deterioro. Eran productos alimenticios, exportaciones de paltas, y estas tienen contenedores especiales de electricidad, de luz,
de acondicionamientos frigoríficos especiales, y las sobreestadías excesivas de $20.000, ahora tienen que pagar $45.000, pendientes incluso de una liquidación por incineración. Por eso se tiene que indicar la clase y especie de mercaderías, el valor patrimonial y el criterio utilizado, el lugar del depósito, el seguro contratado, el plazo del depósito. En un warrant insumo producto, un almacén de campo. En los casos que el lugar del depósito sea de propiedad del depositante, el almacén general podrá emitir títulos a condición que los bienes queden bajo su guarda y responsabilidad. Constituye condición que se le cede en uso al almacén el lugar del depósito, arrendamiento, lógicamente. Los bienes objetos de depósito que sean materias primas bajo responsabilidad de almacén podrán estar sujetos a sustitución por otros a los que los bienes originalmente depositados hubieran sido incorporados, mejorando así su valor patrimonial. Transmisión de títulos y cuáles son sus efectos. Los certificados de depósito y warrant tienen una libre disposición de mercaderías. El warrant, como hemos indicado, es el derecho de prenda en garantía del crédito. El certificado de depósito, derecho de propiedad sobre las mercaderías con gravamen prendario en favor del tenedor del warrant. ¿Cómo se da la ejecución? Ya para terminar, el almacén ordena la venta de mercaderías depositadas previa publicación de anuncios durante 5 días con intervención de martillero adjudicándose al mejor postor. En situaciones normales, cuyas características, dependiendo de la clase y la especie de mercaderías, no están deterioradas, no están vencidas o no hay una sobreestadía. En este caso, las ejecuciones se hacen en el almacén, ordena la venta de mercaderías depositadas, previa publicación de anuncio durante 5 días, con intervención de martillero, adjudicándose así al mejor postor. El mejor postor va a pujar cuál es el monto que quisiera pagar por ese mercadería que se encuentra ahí. De ordinario, como les he indicado, este tipo de títulos valores se dan con mayor preponderancia en los sistemas de empresas de carga logística nacional e internacional, y brinda así una mayor transabilidad, es decir, brinda un mayor dinamismo y sobre todo da una mayor alternativa respecto del sistema de almacenajes también que se hacen en este tipo de operaciones. Recordemos que estas operaciones de logística, tanto nacional e internacional, permiten tener un mayor alcance. Hay muchas empresas, dentro de ellas conozco a la empresa Tiamat, que es una empresa muy seria, dedicada a este tipo de actividades que permiten poder ver la estructura, ¿no? Al igual que hemos visto en el factoring, que si pueden incluir en ese contrato de factoring elementos que garanticen la misma situación, ocurre con el warrant. Pueden incluirse ciertas características y factores en los almacenes o en la forma o en los mecanismos donde yo tengo tengo dentro mis productos, mis insumos, las mercaderías, ¿no? Es eso lo que hace del warrant un título de valor especial, y especial no tanto a su calidad sino también al rubro en que se dedica, ¿no? A las actividades netamente de comercio, sean marítimas, sean aéreas. Desde ya, con esto quiero concluir, sin antes hacer un previo resumen, ¿no?, de lo que hemos visto. Un poco de teoría general de los títulos de valores, la factura conformada, negociable, el producto, la cajita, el mecanismo que me permite hacer que esta factura negociable, factura comercial o cualquier otro documento contable que acredite un crédito pueda ser comercializada y pueda brindar una alternativa de financiación al microempresario, que es lo que de ordinario busca en este tiempo. Entonces, es eso lo que quería comentarles en cuanto a lo que es la factura negociable y el factoring, y también hemos visto el warrant, ¿no? Y cómo el warrant nos permite a todos que estamos dentro del sistema de cargas y agencias logísticas,
brindar pues una mayor alternativa y sobre todo una mayor dinamicidad de cómo funciona este tipo de almacenajes o títulos valores. Desde ya quiero agradecer a Biloyer por la oportunidad y a ustedes, estimados amigos, también por, dentro de todas sus funciones, dedicar un sábado desde las 8:30 de la mañana a esta actividad académica. Muchas gracias Fabián por esta oportunidad y las diapositivas las voy a compartir, así también como unos artículos que tengo para que ustedes puedan contrastar las cosas que se han comentado y puedan usar las diapositivas también para las preparaciones que tengan y que requieran. Desde ya, muchas gracias Fabián, muchas gracias estimada comunidad académica. Muchas gracias, estimado doctor Palomino, por haber desarrollado la sesión referida a la factura conformada, el contrato de factoring y el warrant. Ha sido un placer contar con su presencia. Ha sido una sesión muy esclarecedora y de verdad valoramos a ellos. Estimado doctor, eso sería todo por la sesión. Muchísimas gracias por todo. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Cuídense bastante. Hasta luego, estimado doctor. Estimados participantes, acabamos de finalizar la presentación del día de hoy. Nos estamos viendo el día lunes respecto a la sesión del doctor Ramos Padilla y la sesión de la doctora Talía Chau, la cual se va a desarrollar en la siguiente semana. Ello vamos a estar informando en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias con todos, somos Viloy.